En el libro Obreros Evangélicos, página 154, dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy discutiremos la importancia de Mateo 24 en la vida del cristiano que espera el retorno de Jesús. Del párrafo que leímos arriba, concluimos algo bien obvio. Debemos estudiar con mayor interés los eventos mencionados en el capítulo 24 de San Mateo, y quienes enseñan o enseñamos en la iglesia, siguiendo el consejo inspirado, debemos enseñarlo con mayor esfuerzo, poniéndolo como un tema de mayor prioridad dentro de los cultos. Entendemos Mateo 24 como un resumen dado por Cristo mismo a sus discípulos, porque Él quería y quiere que su iglesia esté preparada para los eventos del tiempo del fin. Es muy importante entender que lo que Jesús dice aquí no es parte del mensaje para el mundo. Mateo 24 es el mensaje de Jesús para su pueblo, aquellos que le siguen, para que estuviesen preparados para lo que se vendría. El mensaje que dejó Jesús es tan importante que quedó registrado en 3 de los evangelios: en Mateo, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. También hay que tener claro que el mensaje de Mateo 24 no es para generar preocupación o estresar a sus discípulos. Dios vio que iban a ser tiempos difíciles, pero no podía dejar a sus hijos en incertidumbre o ignorancia de lo que vendría. El objetivo secundario del sermón de Jesús es el de animar a sus discípulos para enfrentar todo lo que vendría. Jesús explica que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. El sermón fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Lo primero que quiero destacar es que había algo que le preocupaba mucho a Jesús, y es lo primero que él menciona. Imaginémonos la situación. Los discípulos le preguntan: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Podemos entender que lo primero que dice Jesús es lo más importante de su respuesta, y es el asunto de que sus discípulos puedan ser engañados. Entonces, permíteme repetir la idea porque es importante. Lo primero que quiere dejar claro Jesús es que su pueblo, su iglesia, puede ser engañada. Entonces, Jesús, después de advertir del engaño, empieza a enseñar y a explicar las señales para que evitemos las trampas. Por eso es que no se trata de una advertencia al mundo o para las personas que no aceptan a Jesús. Es un sermón para que la iglesia no caiga en el engaño. Leamos la advertencia en Mateo 24, versos 23 al 25. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Quiénes son los escogidos? Romanos 8, 33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que los escogidos somos nosotros. Habiendo entendido el objetivo de Mateo 24, quiero comentar acerca de cómo es que debemos estudiar el capítulo. Si el Señor permitió que se repitiera 3 veces este sermón, entonces debemos estudiarlo a la luz de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comparándolos, porque se complementan y así tendremos la luz completa. Por ejemplo, Mateo dice que habrá terremotos, pero Lucas dice que serían grandes terremotos. Además, dentro de los eventos sociales, Marcos es el único que dice que habría alborotos. Otro ejemplo trata sobre la abominación desoladora. Mateo indica que esta abominación estaría en el lugar santo, pero Marcos dice que estaría donde no debe estar.
Otro asunto que siempre se menciona de Mateo 24 es que tiene doble cumplimiento. Eso es correcto, y no es forzar la escritura. Efectivamente, Jesús habló de dos eventos diferentes en su sermón, pero fue por una razón obvia, y es que los discípulos le hicieron dos preguntas juntas. En Mateo 24, versos 1 al 3, leemos las preguntas de los discípulos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta es la pregunta 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta 2. Si te fijas, los discípulos le están preguntando dos cosas: ¿cuándo sucedería lo que Jesús dijo de la destrucción del templo? Y la segunda de su venida y del fin del mundo. Obviamente los discípulos pensaban que era una sola pregunta. Ellos creían que el templo sería destruido para el fin del mundo. Así que Jesús les responde sobre las señales de cuándo el templo sería destruido y también las señales del fin del tiempo y de su venida. Esta idea queda confirmada en el deseado de todas las gentes, en el conflicto de los siglos y hasta en el libro Testimonios para la Iglesia. Solo quiero leer un par de párrafos cortos para que veas la idea. En el libro El deseado de todas las gentes, página 581, dice, abro comillas, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos, cierra comillas. En el conflicto de los siglos, página 28 dice, abro comillas, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final, cierra comillas. En conclusión, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, y el cumplimiento final es el más amplio y completo. Un penúltimo punto que quiero compartir es que si quieres entender los detalles de los acontecimientos finales, no hay nada mejor que ir a revisar la pluma inspirada. ¿Te habías dado cuenta de que el sermón de Mateo 24 comienza con la destrucción del templo y el libro El conflicto de los siglos comienza exactamente en ese mismo punto? Así es que el conflicto de los siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos, uno al comienzo y el otro al final. Los eventos finales que llevan a la destrucción de Jerusalén y los eventos finales que llevan a la destrucción del mundo. Así, el conflicto de los siglos presenta exactamente la misma secuencia de eventos que se halla en Mateo 24, y por eso es necesario estudiarlos juntos. Lo último que quiero mencionar es que la secuencia de eventos de Mateo 24 está en estricto orden cronológico, y esto lo sabemos por cómo está escrito, porque constantemente se hacen referencias a tiempo que no se pueden obviar. Así que no podemos saltar de un evento a otro cuando lo estudiemos. Debemos seguir el orden en que está presentado. Quiero leerte una lista de las expresiones de tiempo que se usan en Mateo 24 para que veas que el orden de los eventos es importante. Mateo 24:6 dice, aún no es el fin. Es decir, lo que ha pasado antes no representa todavía parte del fin. En el versículo 8 dice, principio de dolores. Es decir, en los eventos posteriores habrían más dolores. El verso 9, 10, 14, 16, 21, 23 y 30 utilizan la palabra entonces, que indican que algo sucede después de otra cosa. El verso 19 dice aquellos días. El verso 22 dice aquellos días dos veces. Y el verso 29 dice inmediatamente después. Si te das cuenta, el capítulo no está dando la libertad de mover los eventos y reordenarlos. Hay que seguirlos tal como están escritos y presentados. Espero que el Señor te guíe en la lectura y estudio de Mateo 24. Recuerda que vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes también encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Y recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.